Para llevar adelante grandes proyectos hay que trabajar en equipo. En Laboral Kutxa sabemos que conseguir objetivos importantes pasa por unir el talento y el esfuerzo de personas distintas y de aprender a colaborar con ellas. Como banca cooperativa nos interesa escuchar las experiencias de otras personas y de otras entidades que saben trabajar codo con codo para sacar adelante proyectos apasionantes. Los buscaremos en el mundo de la empresa, del deporte o de la cultura. Proyectos compartidos que nos gustan y de los que queremos aprender más. Queremos dar voz a quienes los hacen posible y que nos cuenten qué hacen y cómo lo consiguen. Y me invitaron a comer y me hablaron de esto, ¿no? Y bueno, pues eso también te muestra que a veces también, o muchas veces, alrededor de una mesa pues se generan conversaciones transformadoras, y aquella lo fue, por lo menos para mí y yo creo que para todo lo que hemos construido aquí. Liderados por los capitanes de la nueva cocina vasca, los grandes cocineros del país, Arzak, Berasategui, Subijana y tantos otros, habían alimentado durante años el sueño de llevar la cocina a la universidad, pero la idea no cuajaba en ningún sitio y quién sabe qué habría pasado si en julio de 2007 no se les hubiera ocurrido invitar a comer a los responsables de la joven Universidad de Mondragón, que había nacido 10 años antes con la vocación precisamente de contribuir al desarrollo económico del país y de responder a las necesidades de formación de su tejido industrial. Fue el maridaje perfecto. Harían falta 5 años de trabajo para poner en marcha el Basque Culinary Center, pero los fuegos se encendieron en aquella comida, a la que José María Isega, hoy director general del Basque Culinary Center, asistió como vicerrector de Mondragón Universitatea. Entonces, en el 2007, el mes de julio, pues nos llegaron en eso que yo creo que ya estaban ya bien, prácticamente ellos luego me lo dijeron, ¿no? Habían echado la toalla, pero bueno, esa inquietud, esa idea llegó a Mondragón Universitatea y bueno, pues bueno, de hecho yo fui el que estuvo en una primera conversación y bueno, pues quizás, no sé por qué, al final a mí me pareció muy interesante y bueno, pues en la universidad decidimos escuchar eso y explorar un poquito mejor, informarnos, analizar qué pasaba en el mundo, qué centros había, qué había, ¿no?, en el ámbito universitario, en la educación superior. Y bueno, yo pienso que un cambio es que les escuchamos y empezamos a dar pasos, yo diría, para pasar a la acción y por tanto ya que no se quedase ahí, sino que hicimos un proyecto de viabilidad, lo analizamos en la universidad, vimos que había, que parecía interesante y empezamos a dar los pasos pues para poner en marcha ese proyecto. José María Isega nació en Hernani en 1970. Se licenció en Administración de Empresas y en Derecho. Trabajó como asesor financiero en el Banco Guipuzcoano, dio clases en la UPV y fue primero profesor y después vicerrector en MU, antes de ser director general de la primera Facultad de Ciencias Gastronómicas del mundo. Algo que hace 15 años admite que sonaba raro. No, sonaba raro, claro, porque si en 12 años nadie había hecho ni caso a esto, sonaba raro, porque la cocina y la gastronomía había estado en el mundo de la formación profesional como una enseñanza técnica, pero no vista como una enseñanza universitaria, ¿no?, como una disciplina universitaria. Entonces al principio sí, sonaba muy raro. No, y yo creo que si no llegamos a tener, ¿no?, Mondragón Universitatea, que es una universidad muy vinculada con el mundo de la empresa, muy aplicada, muy acostumbrada a hacer, pues si no llegamos a tener esa visión, como ese espíritu, pues yo lo pienso que era complicado. Por eso, porque sonaba muy raro, el Basque Culinary Center tenía claro que debía contar desde el principio qué era y qué hacía. Entonces, bueno, hemos ido haciendo muchas cosas que no se habían hecho nunca en la gastronomía. Eso, más una estrategia o que nos ha importado mucho la comunicación. Hemos ido haciendo cosas de la mano de cocineros, de sumilleres, de gestores, y a la vez las hemos comunicado todo lo que podíamos, y yo creo que ha resultado que
Bueno, primero eran iniciativas importantes, interesantes y que llamaban la atención también de los medios. Y bueno, hemos ido creando, yo creo, una entidad, un centro o un ecosistema, como quieras llamarlo, pues yo diría que es bastante singular en el mundo. Ese ecosistema singular captó desde el principio la atención y el interés de los medios, que han seguido siempre muy de cerca la actividad de lo que bautizaron como el Harvard de la gastronomía. Y es que la convicción convence. Lo hacíamos desde la autenticidad, es decir, al final nosotros lo único que hacíamos era contar lo que estábamos haciendo. No nos inventábamos nada, pero sí que lo contábamos. Y yo sí creo que en el panorama universitario, pues le dimos, yo diría, una fuerza que, pues que no es lo habitual igual. Hace 10 años, el 26 de septiembre de la primera universidad del Estado en ofrecer estudios para poner en marcha un laboratorio de innovación dedicado a la transformación digital. Usted tira la basura, los hogares son los responsables del 42% de directora Innovation del Centro Tecnológico en Gastronomía. ¿Qué tal, Begoña? Buenos días. The Basque World Prize, fields of education, health, research, sustainability, social entrepreneurship. En sus primeros 10 años, el BCC ha integrado una facultad de ciencias gastronómicas y un centro de investigación en un ecosistema que cuenta con un programa de emprendimiento, con un premio internacional para chefs con impacto social y con un programa de doctorado único en el mundo. En estos años, además, ha crecido la oferta educativa, las alianzas internacionales, las colaboraciones con empresas y con instituciones y los espacios dedicados a la innovación. Hace 3 años se abrió LABE, el Laboratorio Gastronómico de Tabacalera. Pronto lo hará GOE, un espacio de innovación internacional para atraer y desarrollar talento emprendedor. Hace 10 años, José María Isega no podía imaginarse algo así. Ni nos imaginábamos que íbamos a poder hacer esto, ¿no? Yo creo que cuando empezamos, yo pienso ya 2009, 1 año y medio, nos tomó dar forma a las cosas un poquito. Pensábamos, creamos una facultad, ponemos en marcha un grado y vamos viendo lo que necesita el sector. Y yo pienso que yo creo que algo que heredamos de los valores de los cocineros fue un poco la visión interdisciplinar y la innovación. Es decir, nosotros no partimos de algo acotado y reducido de entender que esto solo iba de cocina o que iba de la alta cocina, ¿no? Desde el principio dijimos, esto va de ciencias gastronómicas, va de interdisciplinaridad, va de entender la gastronomía desde una perspectiva 360 grados, por tanto, eso nos abre muchas puertas y luego lo que hemos sido es muy emprendedores. Quiero decir, de la idea hemos pasado a la ejecución. Hace tantas cosas el BCC que es difícil hacerse la idea. Organizan concursos, premios, campamentos gastronómicos, las cenas del Culinary Cinema durante el Festival de Cine de San Sebastián, todo tipo de cursos online para entusiastas. Solo en el ámbito de la investigación tienen 4 frentes abiertos: lo sensorial, la salud, la sostenibilidad y la digitalización. No paran. Yo estoy convencido que lo importante para la innovación y para el emprendimiento y para avanzar es experimentar. Es decir, yo creo que ese proceso ágil, ¿no?, de la idea a la ejecución, ponerla en práctica, aprender de la experiencia, corregir, mejorar eso que estábamos haciendo, y es un ciclo, pero la clave es acción, aprender haciendo y aprender experimentando, ¿no? Y eso hasta lo hemos trasladado al modelo educativo. Eso vale para contar el desarrollo de Basque Culinary Center, pero también para contar cuál es el modelo educativo del grado o de un máster. Este mismo año, el Culinary Center ha sido reconocido en la competición internacional Quality Award como una de las entidades más innovadoras del mundo en el ámbito de la educación. Se trata de una competición internacional para fomentar el surgimiento y el desarrollo de innovaciones de producto, de proceso y organizativas. En la innovación educativa nuestra yo creo que hay como 3 elementos clave. Uno es formación interdisciplinar, por tanto todo lo que está en el grado es
interdisciplinar, cocina, sala, gestión empresarial, ciencia aplicada, cultura. Segundo elemento es lo que decíamos ahora, aprender haciendo. El 70% de la formación es con práctica real. Eso significa que todas estas disciplinas o materias las tienes que poner en práctica, ¿no? Y luego el tercero es desarrollo personal, trabajo en equipo. Es decir, al final en el modelo nosotros tenemos identificados rasgos personales, competencias personales que se trabajan en el modelo educativo y por tanto se desarrollan. De forma que cuando alguien sale de aquí, pues ya tiene esas competencias y esos rasgos personales desarrollados durante la formación. Y eso, bueno, pues es extraordinario porque desde luego no es lo habitual, que un modelo educativo esté pensado para que ocurra así, ¿no? Y bueno, pues ese es nuestro diferencial. Otra de las cosas que les diferencia respecto a otros centros universitarios es su vocación decidida de ofrecer respuestas a las necesidades del sector, pero para saber cuáles son es necesario escuchar. Y eso nos preguntamos, ¿cómo se hace? Claro, nosotros tenemos acuerdos firmados con pues, un montón, más de 50 empresas que son colaboradores habituales. Con ellas estamos permanentemente hablando, diciendo, bueno, cuáles son vuestros retos, en qué proyectos activamos, y ellas nos dan mucha información. Segundo, es que interaccionamos, invitamos y tenemos muchos profesionales de primer nivel que vienen aquí. También con ellos estamos todo el rato, hacemos prácticas, trabajos fin de grado. Ellos en los trabajos fin de grado ya nos están diciendo qué proyectos son importantes para ellos. Luego, cuando identificamos temas, hacemos estudios, también estudios de un tema concreto y decimos, oye, aquí parece que hay necesidad en el tema digitalización, pues de ese análisis, de estudios, de leer, de escuchar lo que dicen las asociaciones empresariales, de ver tendencias que están pasando en el mundo, pues por ejemplo el LABE, Digital Gastronomy Lab en Tabacalera, es el resultado de eso. Entonces, yo diría que tenemos como diferentes capas en el cual estamos interaccionando con el sector y sus necesidades. Y luego ya internamente tenemos pues, comités y equipos que analizan esa información y vamos tomando decisiones. Y esas decisiones pues, las vamos metiendo en unos planes, nuestros objetivos y las convertimos en realidad. ¿Y cómo se plantea el trabajo? ¿Cómo se organizan para trabajar en el BCC? José María Isega habla con convicción de fomentar equipos y personas autónomos y responsables que sumen a un proyecto común con una misión clara. Hay como un sentimiento de propósito, ¿no? de misión compartida, ¿no? de que es hacer crecer a la gastronomía, ver cómo podemos aportar a jóvenes universitarios, a profesionales, a entusiastas, a empresas, a instituciones, a medios de comunicación, con raíces locales, pero con mirada global, a la vez creando una cultura de trabajo contemporánea, con equipos autogestionados, que son autónomos, flexibles. Entonces, yo diría que pues ponemos en marcha y en práctica muchas cosas, ¿no? Y yo creo que esto pues es el resultado del conjunto, ¿no? de todas ellas. Probar, evaluar, mejorar, aprender. Ese es el método en el que cree José María Isega. Malas o buenas, mejores o peores, las ideas hay que probarlas. Hacer significa, por supuesto, equivocarse, pero es que para aprender hay que equivocarse. Es que, que todo salga perfecto es que es algo extraordinario, eso casi nunca ocurre. Entonces es bueno analizar e identificar cuáles son las mejoras para la siguiente, ¿no? Y sobre todo cuando en una organización queremos impulsar que cada equipo de personas que trabaja aquí tome sus propias decisiones y sea autónomo. No queremos ser ni una organización jerárquica ni rígida. No, yo creo que hoy en día las personas que mejor trabajan son las que trabajan con autonomía, con flexibilidad, con compromiso, con confianza, y eso es lo que impulsamos, ¿no? Este curso, hombres y mujeres de 38 nacionalidades distintas han venido a estudiar al BCC, un centro arraigado en su entorno y abierto al mundo. Cuando habla de sus alumnos y alumnas, se nota en nuestro invitado la pasión del profesor. Nos habla de 2 egresados, por ejemplo, que se conocieron en un máster, se casaron y tienen el único restaurante de Galicia con una estrella Michelin. Y han venido a dar una clase al BCC, ¿no? Y yo le preguntaba hoy, oye, ¿y cuál es tu concepto, el del restaurante? Joder, tengo que ir a verte y tal, ¿no? Y dice, no, pues es que para mí es
lo que yo aprendí aquí, el concepto del máster que hice, que era producto, técnica y creatividad, ese es mi leitmotiv, mi lema del restaurante, ¿no? Entonces, joder, pues esas cosas son súper bonitas y esto nos pasa ya un montón, o sea, y es muy emocionante, es bonito porque es la parte bonita de dedicarte a la educación, ¿no? Y sobre todo cuando les transmites un espíritu, que decía antes, ¿no? Al final, cuando tú le transmites es que venir aquí a estudiar no es algo indiferente, no te deja indiferente. Tú vienes aquí y te llevas una forma de entender la gastronomía, unos valores, y lo bonito es que eso crezca, luego florezca pues allá donde estés. Los frutos del Basque Culinary Center florecerán en muchos países del mundo, una onda expansiva que amplía el legado de una generación de cocineros irrepetible, que ha tenido un impacto incalculable en nuestro país, en la cultura, en la economía, en la identidad misma del país. Entonces, como un grupo de cocineros, conforme el nivel de vida evolucionaba, crean esta cultura gastronómica de la cual tan orgullosos estamos los vascos y las vascas, ¿no? Pero no que se quedan ahí, sino que también siguen innovando, siguen, yo creo que generando redes internacionales, conectando con el mundo, invitando, atrayendo, ¿no? Y yo creo que hicieron todo eso, yo creo que abrieron un montón de puertas y bueno, yo la verdad que me siento privilegiado de haber heredado eso, esos valores, esa forma de entender la gastronomía y haberla hecho crecer y materializarla en un proyecto universitario, investigación, de promoción, como es el Basque Culinary Center, ¿no? Y la verdad que es súper bonito. Cultura, arte, alimentación, ciencia, medio ambiente, placer, ocio, relación social, economía, trabajo. La gastronomía es todo eso y con esa visión de 360 grados es como mira José María Isega la gastronomía. Entender que la gastronomía nos da una perspectiva de poder abordar los grandes retos de la sociedad desde el placer de la comida, pero también las cosas, ¿no? Como tú has dicho, vinculadas con la salud, con la sostenibilidad, con la generación de empleo, la generación de riqueza, la de reconocer a personas que son parte de esa cadena de valor, pero a veces nos olvidamos de ellas. Entonces, tiene tantas perspectivas que para mí es el gran sector y la gran perspectiva que hay que desarrollar. Y nosotros estamos, yo diría, comprometidos en hacer crecer esa contribución de la gastronomía. Quizá lo más atractivo de este proyecto, que ha cambiado tanto en 10 años que resulta imposible adivinar cómo será dentro de otros 10, es que llegó no solo para ser el primero, sino para ser el mejor. Y no para ser mejor que otros, sino para ser su mejor versión. Sí, es que construyendo y creando ese proyecto de la mano de estos grandes cocineros y cocineras, no había otra alternativa. No había otra alternativa, no había otra opción. Era ser el mejor, pero no además ser el mejor en colaboración, en cooperación, siendo una entidad abierta y una entidad contemporánea. El ser el mejor, uno nunca acaba siendo el mejor, no deja de ser una ambición que te dice, oye, por ahí vamos a ir. Este es el camino. Nunca se llega a la meta porque, ¿qué significa? El mejor en todo el mundo es algo tan relativo, ¿no? Pero hacer lo mejor posible. Sí, pero la ambición es esa. Nos vamos a ser, los mejores. Entonces la ambición siempre es mejorar cada día, innovar, hacer cosas que tengan impacto, que signifiquen algo para la sociedad. Entonces siempre más, siempre mejor. Para saber a dónde ir en ese camino, para no perderse, hacen falta valores. ¿Cuáles? Hay 3 de los que ya nos ha hablado durante la entrevista: orientación a la excelencia, innovación y compromiso. Nos hablan de la grandeza, de la amplitud y de la profundidad de un proyecto. Pero hay un cuarto que nos recuerda su humanidad y su magia, la pasión. Sí, y yo creo que es súper importante, porque al final, conforme... es que, para empezar, yo creo que es uno de los ingredientes con los que contagias a la gente. Porque, y cada vez más, bueno, yo creo que siempre ha sido así, pero creo que con las nuevas generaciones ya han cambiado las reglas del trabajo, las reglas de... El COVID también nos ha enseñado que ya
dinámicas presenciales, dinámicas de horarios, eso ya se ha roto. Antes ya estaba transformándose, pero entonces la pasión es un ingrediente necesario de una buena receta. La pasión, una emoción a la que la academia y la universidad miran con recelo o desprecio, de la que renegamos a veces como si fuera incompatible con tener la mente clara y mantener un juicio sereno, quizá porque imaginamos la pasión como fuego y el fuego como peligro. Pero la pasión ha sido un ingrediente esencial de este centro que nació durante una comida y se ha convertido en referente internacional, manteniéndose fiel a su pasión por la comida y quedándose cerca, muy cerca, del fuego de la cocina.